La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de martes con Cristina de la Hoz. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con José Miguel Contreras, muy buenos días. Buenos días. Y con Carlos Sánchez, muy buenos días. Muy buenos días. Empezamos sin anestesia, así. ¿Vamos ya de tirón? Venga, pues vamos con todas las noticias que hay en torno a esas filtraciones de esos correos para desmentir el bulo que se lanzó desde el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el fraude fiscal, confeso, de su pareja, porque tiene bastantes vértices, tiene bastantes cuestiones, unas muy más judiciales, policíacas también, pero también políticas. Y quiero empezar por estas últimas porque es la noticia más reciente y es la implicación, llamado a declarar como testigo del todavía secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato. Vamos a ir por orden, porque este viernes iba a declarar ante la jueza que lo investiga, Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. No va a ser así, porque la jueza ha aceptado suspender, es la tercera vez que ocurre esa declaración, y en lugar de eso, quien va a declarar va a ser, y el mismo viernes, va a ser como testigo y ante el Supremo, como les decía, el líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a intentar explicar todo el lío que hay con esto de las filtraciones, porque la Fiscalía, recordemos, intentó desmentir al principio de esta historia el bulo que hizo correr el gabinete de Díaz Ayuso, y eso ha acabado llevando a una investigación contra el fiscal y a ese informe de la UCO del que hablaremos después y que le supone un papel preeminente en la filtración, papel preeminente del fiscal en la filtración del correo que lo desmintió todo. Pero el caso es que ese correo también le llega a Juan Lobato, jefe del PSOE de Madrid. Se lo envió Pilar Sánchez Acera, que es compañera de partido, era jefa de gabinete del jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Según él, se lo mandó porque lo vio en los medios, cuando ya estaba publicado. Pero ABC decía ayer lo contrario, que fue antes. Y por si esto fuera poco, al enredo se añade que meses después de esta comunicación, de esta conversación con esta compañera de partido, Lobato se va a un notario a dar fe de esas conversaciones. ¿Por qué todo esto? Pues Lobato tendrá que enseñar el viernes ante el juez esa acta notarial y explicarlo. Según ha dicho, lo que envió Pilar Sánchez Acera, el famoso correo de la defensa del novio de Ayuso, ya era público, en contra de lo que sostenía ABC. A mí lo que me manda Pilar es el correo electrónico. Y claro, y me dice, esto es importante para hoy. Efectivamente, ya había salido publicado en la SER, y yo le digo, claro, esto está muy bien hoy políticamente, pero ¿de dónde viene? Es lo que le pregunto. Y es cuando me dice, de los medios. El cuándo es el asunto clave. Fuentes próximas a Lobato aseguran que ese correo le llegó entre las 8 y las 9 de la mañana, pero el dirigente socialista no ha llegado a enseñar las capturas. No depende de mí, o sea, es una conversación de dos y yo solo, o sea, por decisión mía propia única no la voy a sacar, porque el objetivo no es que esa conversación sea pública. El objetivo es que esa conversación quede acreditada por si hace falta en algún procedimiento, pues justificar que nosotros dos no tuvimos nada que ver con nada que tuviera que ver con la Fiscalía. Otra cuestión es qué le llevó a hacerlo meses después, qué le llevó a dejar constancia ante notario de esas conversaciones. Bueno, según Lobato, lo que pretendía era cubrir las espaldas del partido porque el caso estaba investigándose en el juzgado y podía liarse. Si algo me jode es que se publique una conversación con una compañera, porque el objetivo no era hacer pública una conversación, era tener acreditado un seguro que nos garantizara que si nos atacaban porque nos acusaran de que la Fiscalía nos dio información, que quedara claramente acreditado, como así está, que a nosotros no nos da la Fiscalía ni una información de nada en absoluto. Lobato declara el viernes ante el juzgado y la última hora es que acaba de convocar a los medios de comunicación en una declaración que tendrá lugar justo dentro de una hora a partir de las 9:30 en la Asamblea de Madrid. Estaremos pendientes de esa comparecencia, de esa declaración de Juan Lobato. ¿Cómo ha sentado todo esto? Hay que entender el contexto del Congreso Federal del Partido Socialista desde fin de semana, donde uno de los liderazgos cuestionado, del que se va a hablar en ese Congreso, precisamente es el liderazgo al frente del Partido Socialista
Socialista de Madrid. ¿Cómo ha sentado esto en la Federación Madrileña? Y yo no sé si se puede esperar a partir de aquí, Torija, algún movimiento. Bueno, pues incluso cargos de su confianza y todavía leales a Lobato veían muy difícil que aguantase políticamente de aquí al viernes, de aquí al Congreso Federal, y nos dicen que todo apunta a que esta mañana va a comunicar una decisión en ese sentido. El sector más crítico lo veía solo. Un alto cargo del PSOE definía ese registro ante el notario como un disparate, como algo gravísimo. Otra fuente nos decía una deslealtad, decía, al gobierno y al partido. Consideran que Lobato ha arrastrado a todo el partido con un movimiento que, según dicen, es difícil de entender. Lo más digno, coinciden todas las voces, es que Lobato renuncie antes del viernes. En esas condiciones, concluyen, no puede encabezar la delegación madrileña, y eso es lo que comprobaremos, que es lo que va a hacer Lobato a partir de las 9:30. Pues quedamos pendientes de esa comparecencia, Torija. Cualquier novedad nos pides paso. Hasta luego. Bueno, esta es la derivada, la última, la de ayer. Después iremos a todo lo que tiene que ver con el informe de la UCE y el fiscal general del Estado. Pero este movimiento de Lobato, que conocimos ayer, que pone el foco, además, en Moncloa, no sé si, Cristina, por un hecho de supervivencia, conociendo quizá cuál iba a ser el desenlace de ese congreso, pero es un movimiento difícil de entender. Es un tema muy complejo de explicar, de cuál es el contexto y de qué manera se produce todo. Es verdad que aquí lo que hay es un paso extraño, que es el que necesitamos un poco de más explicaciones, y que el viernes, pues posiblemente, como le han pedido las actas notariales, quede aclarado por qué decide acudir al notario cuando imputan al fiscal general del Estado. Meses después de esa conversación. conversación. No cuando se produce esa conversación, cuando le dicen que utilice unos papeles. Yo quiero recordar que Juan Lobato es técnico de Hacienda. Juan Lobato, debió ver algo que no estaba claro. Si es como nos han contado, se niega a utilizar esa información y la utiliza posteriormente cuando ya sale publicada en los medios de comunicación. Algo turbio, algo no claro debió ver en aquella estrategia política, y esto es lo que tenemos que ver. Él insiste en que lo que hacen los WhatsApps es demostrar que aquello bebió de las fuentes periodísticas y no al revés. Pero a mí me quedan todavía muchas aclaraciones y muchos aspectos por conocer. Quizá también el hecho de que acudas al notario sin comunicárselo a nadie de tu partido, sin decírselo a nadie, yo creo que es una demostración palmaria de que lo que intenta es protegerse de un proceso penal que va estrechando el cerco en torno al fiscal general del Estado. Del informe de la UCO hablaremos después, dices, pero bueno, en todo caso, Juan Lobato ya estaba en el foco de Moncloa, ya de nuevo, se había decidido que no podía seguir en el Congreso de enero al frente de los socialistas madrileños, en esta sucesión continua de líderes en Madrid, sin que el PSOE sea capaz de encontrar la tecla. Y este ha sido el desencadenante, porque incluso personas que le apoyaban después de este caso le han retirado su apoyo. Yo creo que en un principio él se condujo con honestidad, cuando, si es verdad, insisto, como nos lo han contado, él no se presta a utilizar una información que entiende que es confidencial y que no se puede revelar públicamente, que es las conversaciones entre un abogado y la fiscalía. Sí, pero teóricamente, cuando va al notario, las informaciones han sido publicadas ya en medios de comunicación. Cuando él pregunta de dónde sale esto, a veces decía ayer, sale de Moncloa. Esto sale de los medios de comunicación. Y entonces él sí la utiliza cuando ya ha sido publicada en los medios de comunicación. Cuando ha sido publicada ya la utiliza, pero claro, se supone que todo esto tiene lugar antes de que lo publique los medios de comunicación. Y es cuando él expresa sus serias dudas de utilizar ese tipo de información. O sea que yo creo que en ese sentido, insisto, se condujo con honestidad. El movimiento extraño es ir ante el notario. Pero claro, yo lo interpreto como una manera de intentar protegerse penalmente de un proceso que está abierto en el Supremo contra el fiscal general del Estado. José Miguel. Bueno, lo evidente es que es un asunto muy complicado de explicar y de entender. O sea, no es que no lo sepamos explicar, es que tampoco terminamos de entenderlo. Lo hemos tenido que leer y escuchar muchas veces y aún así tenemos dificultades. Y en todo este asunto hay un problema, además de no sé cómo llamarlo, una especie de contraste emocional complicado entre la música y la letra. Es decir, son asuntos que requerirían tranquilidad, bajar y analizar con detalle qué es lo que ha ocurrido, y esto es con la música
Cabalgata de las Valquirias, ¿no? Y la letra es Susanita tiene un ratón. Claro, aquello no pega. Es muy complicado analizar estas cuestiones en mitad del clima político que hay, en el que todo se hace a gritos, todo se necesitan respuestas muy inmediatas y muy altisonantes. Aquí, por seguir un poquito lo que podemos más o menos atisbar, nadie entiende hasta ahora por qué va a un notario Juan Lobato. Decimos, bueno, es por certificar que tuvo esa conversación. Es que eso no hace falta irse a un notario, ya está en un teléfono, en un WhatsApp, y creo que ya tenemos cierta costumbre todos por los procesos judiciales, pues que eso se investiga y ya está, con lo cual es complicado entender por qué quieres certificar nada. La otra cuestión tiene que ver, y hoy bromeábamos esta mañana con el asunto de las filtraciones. Es una filtración tras otra filtración, tras otra filtración. De nuevo hay una filtración que también sería importante saber quién filtra esta declaración o esta testificación ante el notario. Es la notaría, es Juan Lobato, es su entorno, porque tampoco puede ser muchas más personas, y evidentemente según quién haya sido también posiblemente la intencionalidad es diferente. Tiene sus intereses. Aquí lo que sí es cierto, por datos, todo esto son especulaciones y no es muy agradable moverse en ese terreno. Datos efectivos es que ese documento, y lo han comentado varios periodistas, estaba en manos de decenas de personas. Se habla como de una cincuentena de personas que ya lo tenían, diferentes medios, tenían acceso al contenido de ese texto, entre otros esta casa y otros medios diferentes. Por tanto, es verdad que no era una novedad, pero es distinto completamente qué tipo de documento es, en cuál es, en qué momento. Hablamos de filtraciones después de una filtración para contestar a otra filtración y a otra filtración. El desenlace político, en este caso, por suerte, a veces la justicia se alarga y las declaraciones se piden. En este caso parece que va todo muy rápido. Han llamado a declarar. No sé si aportará algo de luz, y a ver a las 9:30 que dice Juan Lobato. Sí que parece que hay una consecuencia política, y es que ha sido abrasado políticamente, y que su carrera como candidato, como secretario general del Partido Socialista en Madrid ha terminado de manera evidente. No sabemos si va a ser de motu propio que él se marche, o seguramente sus propios compañeros, como bien se ha dicho, puede que lo dejen fuera. Con lo cual, bueno, quizá tenemos que esperar, tenemos que ver la información en un asunto bastante incomprensible, lleno de incógnitas, que da juego evidentemente a todo tipo de especulaciones. Carlos. Bueno, ya lo habéis comentado, ¿no? Que en un asunto tan enrevesado, tan prolijo, no es fácil identificar exactamente qué es lo que ha pasado, porque además, menos en la radio, que no es el medio extraordinario, pero digo, para explicar ese tipo de cosas es complicado. En un periódico donde te puedes extenderte, pues en la radio muchísimo más. Por eso yo creo que cuando existen ese tipo de ruido político hay que elevarse un poquito para entender qué es lo que ha pasado. Y yo creo que todo lo que está pasando es muy grave en términos democráticos. Yo creo que la política se está haciendo ahora a través de los medios de comunicación. Son filtraciones parciales, filtraciones interesadas, y muchas veces los periodistas no filtran o no filtramos simplemente por respetar a nuestra fuente. Entonces estamos siendo, digamos, instrumentalizados por el poder político. Lo que ha ocurrido no es solamente un bulo, es un señuelo que pone un señor que es jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y a partir de ahí se desatan todos los temores. Yo creo que la política hay que hacerla en el Parlamento, no a través de los medios de comunicación. Y si seguimos insistiendo en esa línea, vamos a destrozar la política. La política es otra cosa muy distinta, porque claro, cuando alguien filtra, lo filtra de manera interesada, y normalmente lo filtra parcialmente. ¿Por qué? Porque quiere que salga lo que quiera salir de un determinado sumario, un determinado procedimiento judicial. Por lo tanto, yo creo que los periodistas muchas veces hacemos una mala praxis política, porque no damos, digamos, posibilidad a entender todo el procedimiento, y damos solamente a la parte que le ha interesado quién nos lo ha filtrado esa información. Y los políticos están haciendo un flaco favor a la democracia cuando se dedican simplemente a filtrar procedimientos judiciales que son muy complejos, solamente la parte que les interesa. Yo creo que en tenemos que sacar alguna reflexión sobre que esto, con los problemas que tiene el mundo hoy mismo, Javier Ruiz estaba anunciando los aranceles de Trump, que no va a afectar a todos los ciudadanos, estamos enredados en estupideces, y no digo que no le estoy quitando importancia política al tema del fiscal general del Estado, por supuesto que no. Estoy diciendo que estamos enredados en tonterías que nadie entiende.
Pero fíjate, Carlos, cuando dices que la política se hace a través de los medios y se hace a través de los... es tan viejo como la política. De los tweets, que casi es más grave, ¿no? De los tweets. Pero hablas del origen de toda esta polémica, que es en la información que da Miguel Ángel Rodríguez sobre que ha sido la Fiscalía la que le ha propuesto un pacto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuando es al contrario, ¿no? Fue la pareja y el abogado de Díaz Ayuso los que proponen un pacto a la Fiscalía asumiendo 2 delitos fiscales. Pero en la nota, que en lo que trasciende de lo que hace el fiscal general del Estado para desmentirlo, que yo creo que podría haberlo desmentido sin reproducir y sin ofrecer ningún tipo de documentación. Esto coges a los periodistas que hacen información de tribunales y les desmientes la información, porque aquello fue un proceso que incluso sacó el fiscal del fútbol para hacer una nota. La propia nota de la Fiscalía habla de que no nos pueden ganar el relato. Yo es que creo que la Fiscalía no está para hacer relatos. La Fiscalía está primero para ser custodio de todos los documentos que tiene, entre ellos los correos entre un abogado y la Fiscalía. Una Fiscalía no puede dar a conocer ese documento ni siquiera con el argumento de que ya lo publican los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación no somos custodios de esa información. La obligación de los medios de comunicación es publicarla. Pero la Fiscalía sí es custodia de todos y cada uno. Los jueces y los fiscales son custodios de la información. Y entonces se conduce a unos términos el fiscal general del Estado un poco en la línea de lo que tú decías, ¿no? Del relato. La Fiscalía no está para hacer relatos. Efectivamente. La Fiscalía está para desmentir una información que es falsa y no enredarse en que nos van a ganar el relato, que yo creo que es lo llamativo de todo lo que pasa entonces. Cristina, porque explicas todo. No puedes explicar solamente una parte. Bueno, y explicas todo, pero no puedes reproducir, ni trasladar, ni comentar ningún documento porque no te corresponde hacerlo como fiscal. Bueno, de todas maneras está todo en proceso de investigación. Es que luego vamos a hablar de lo Yo me quedaría un poco, para no adelantar temas, en lo que fue este caso. Recordemos una vez más, todo surge al descubrirse que hay un delito fiscal, al parecer cometido por una persona que tiene especial relevancia pública por ser la pareja de Isabel Díaz Ayuso. A partir de ese momento, una vez que se sabe que eso se va a hacer público, el Partido Popular en Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, idean una campaña típica de, como antes explicaba Carlos, de comunicación, que es decir, antes de que salga, voy a decir que es que está siendo perseguido un ciudadano indefenso por el gobierno a través y la Fiscalía, pues quiere decir que eso no es verdad, y para decir la verdad hace una declaración que está sometida ahora a investigación, porque esto tampoco se sabe muy bien todavía cómo ha sido, y a partir de ahí iniciamos filtración tras filtración tras filtración tras filtración en un asunto que es bastante pequeño y no tiene muchos matices. Es una filtración falsa inicialmente que se contesta, se hace pública la verdad con un procedimiento que está por ver, y ahora ya lo que ha terminado de complicar el tema es por qué meses después hay un secretario general que se va a una notaría a declarar una conversación privada, de nuevo filtrado, no se sabe por quién, si la notaría, si el propio político, en fin, no ayuda desde luego a crear clima político y confianza ni en los medios ni en la clase política, pero también entendamos de lo que estamos hablando, que es que tampoco estamos hablando de que esto sea el fin de la democracia, no es ni es el Watergate, ni hay de hecho, corrupción ni por medio. Del Estado, Pero vamos a verlo hasta dónde llega, y afectará, si afecta por supuesto, tendrá que asumir su responsabilidad, evidentemente, pero sepamos de qué es, de haber revelado la verdad sobre un caso en el que alguien estaba mintiendo. Mira, ese sería el delito. Déjame, porque dos cosas. La primera, ese argumento que tú estabas diciendo, que es el que sale, el primer argumento que sale desde el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto es una campaña orquestada por este gobierno contra un ser anónimo, una persona individual que no tiene nada que ver con nosotros, a pesar de que la defensa sale del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, este es el argumento que sigue manteniendo a día de hoy Isabel Díaz Ayuso. Tenemos a un gobierno, lo venimos denunciando desde hace mucho, que se ha instalado en corrupción, en escándalos, y que además han orquestado un caso desde la mesa del presidente del gobierno para intentar destruir a una rival política, una utilización de los poderes del Estado, cometiendo todo tipo de ilegalidades para intentar destruir al adversario. Eso en cualquier país democrático hace caer al gobierno entero. A la vuelta seguimos. El Abierto. Ser podcast. En
en el abierto Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez y José Miguel Contreras. Escuchábamos el argumento de Isabel Díaz Ayuso, que es el mismo que han utilizado desde el principio de este caso, que no es una investigación, es la voluntad del gobierno de tumbarla a ella con todas las armas de las que dispone el Ejecutivo. Y les decíamos, va a coincidir la comparecencia ante el Supremo como testigo de Juan Lobato con el inicio del Congreso Federal del Partido Socialista en Sevilla. Así que vuelvo con Ana Fernández Vila, porque, Ana, no es que Lobato haya gozado nunca de las simpatías de la Secretaría General de su partido. Aquí hemos contado cómo Sánchez y su entorno querían poner, o quieren, piensan, valoran poner a otro en su lugar, pero ahora llega, si es que llega, luego lo veremos, a las 9:30 comparece, llega todavía más tocado al Congreso, en el que se espera la reelección de Pedro Sánchez. Si en la Federación Madrileña le critican, lo escuchábamos antes, como incluso gente que le apoyaba ahora le critica, en la Federación, o sea, en la Nacional, en Ferraz, ya le han declarado la guerra abierta. Sí, el pulso entre Ferraz y Lobato viene de largo, lo comentabais antes. Su liderazgo nunca ha terminado de convencer a Sánchez y, de hecho, fue uno de los primeros que se puso en cuestión cuando el presidente anunció la convocatoria anticipada del Congreso Federal que arranca el viernes. Un congreso al que ya no está nada claro que vaya a llegar Lobato, como decías. En la dirección del PSOE hay un enfado con él por haber situado a la Moncloa en el foco de la polémica, por su decisión de acudir a la notaría por su cuenta y riesgo y sin informar a nadie. Ayer había mucho desconcierto inicial, nadie entendía nada, aunque distintas fuentes nos reconocían después que esto olía a intento de Lobato de blindarse en el pulso por el liderazgo del PSOE, en el que cada vez suena con más fuerza el nombre del ministro Óscar López como posible rival. El enfado con Lobato era ayer también evidente en la Moncloa. Eso lo tendrá que responder la persona que usted menciona, ¿no? Esto es lo que respondía el ministro Torres al ser preguntado por el movimiento de Lobato, aunque en Ferraz aseguran que ellos no van a intervenir, no quieren que vuelva a ocurrir como con Tomás Gómez en 2015, un episodio muy dramático, otro más en la historia entre el PSOE y el PSM que acabó con una gestora. En todo caso, en la dirección federal algunos reconocen que políticamente Lobato ya está muerto, que si tenía alguna posibilidad de enfrentarse al aparato ya la ha perdido, y lo que está claro también es que el estallido de esta guerra abierta enturbia totalmente el Congreso del PSOE, al que los socialistas, por cierto, llegaban ya con la moral tocada por las acusaciones que el jueves pasado lanzó el comisionista Víctor de Aldama en el caso Koldo, el otro frente que afronta el PSOE, aunque en este caso sí hay cierre de filas. Gracias, Ana. A vosotros. Dicen, los socialistas llegan ya al Congreso con la moral tocada, porque claro, Carlos, ¿en qué parpadeo nos hemos perdido que un caso que es la confesión de unos delitos fiscales, un caso que puede ser utilizado políticamente por el Partido Socialista porque afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, la más beligerante en contra del Partido Socialista, ¿en qué parpadeo nuestro nos hemos perdido que esto se le rebota, el efecto boomerang, y se le devuelve al Partido Socialista, que es quien está sufriendo ahora por esto? Sí, porque llama la atención, yo escuchando las declaraciones ahora de Isabel Díaz Ayuso diciendo que todo el gobierno debería dimitir por este asunto, el primero que tiene que dimitir es su jefe de gabinete, que miente a la opinión pública, ¿no? Es decir, que da un comunicado por no hablar de las amenazas a medios de comunicación. Absolutamente, vamos, que totalmente falso. Yo creo que, bueno, pues es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Es decir, yo creo que esto es un asunto que está tan enredado que al final, como hay una estrategia política de sustitución desde hace muchos meses, porque los resultados del Partido Socialista de Madrid no son buenos, desde hace bastante tiempo, desde hace 30 años gobierna en la Comunidad de Madrid el Partido Popular, por lo tanto el margen que tiene de maniobra el Partido Socialista para crecer es infinito, y el señor Juan Lobato, con muy buena voluntad que haya podido tener, pues no se ve que realmente ha podido. Es el tercer partido de Madrid, el Partido Socialista, cuando está gobernando la nación. Yo creo que ahí se han juntado el hambre y las ganas de comer. Es una oportunidad histórica para el Partido Socialista de sustituir al líder de Madrid, y es lo que está ocurriendo, y luego la propia torpeza del líder de Madrid acudiendo al notario. No sé, Miguel. Bueno, recordar también con esto que decíamos de la sobreinflamación de los asuntos, de qué estamos hablando. El documento que se filtró no es ningún documento privado que afecte a cuestiones íntimas, personales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Se refería a las conversaciones entre los abogados y la Fiscalía sobre la posibilidad de tener un acuerdo que evitara que el proceso siguiera. Estamos hablando de esto, de algo que nadie piense que es que se han revelado datos íntimos personales. Hasta en esa cuestión, de hecho, hay un debate generalizado sobre si ese tipo de acuerdos no deberían ser públicos, ¿no? Y conocidos en tanto en cuanto no perjudica individualmente a ninguna persona. Esto tiene de multitud de derivadas, como vemos por todos lados. Llevado de esta sobreinflamación, pues acabamos hablando de todos los
aparatos del Estado. Todos los aparatos del Estado estamos centrados única y exclusivamente en que se reveló que no había un acuerdo entre la Fiscalía y el abogado de Díaz Ayuso con respecto a la posibilidad del delito fiscal que ellos mismos han reconocido como cierto. No parece que estos sean todos los aparatos del Estado metidos en una situación que evidentemente está condicionada por todo el entorno y que va a tener como derivada ahora inmediata pues posiblemente un cambio en la candidatura en Madrid del Partido Socialista, que por otro lado, con los datos en la mano, pues parece que hace falta o que es necesario. Como decís, hay una diferencia de votos muy significativo. Cuando son elecciones generales hay casi 1 millón de madrileños que votan al Partido Socialista, y cuando llegan las elecciones autonómicas son 600.000. Por tanto, hay 400.000 votantes que no siguen. Es una reflexión importante, significativa y de gran trascendencia electoral. Abierto, Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez y José Miguel Contreras. Hemos empezado por los aspectos más políticos que tienen inquieto al Partido Socialista, al principal partido del gobierno de coalición, pero hay que explicar también los que se refieren a la investigación sobre las filtraciones, a la investigación pura y dura. Así que vamos a ese informe de la UCO. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ayer conocimos ese informe que, por cierto, y se ha comentado antes aquí en el Abierto, es otra filtración, como se han filtrado los mensajes entre el fiscal general Álvaro García Ortiz y la fiscal de Madrid. Conocimos ese informe que le atribuye al fiscal general del Estado un papel preeminente en la filtración de ese correo que desmintió al novio de Isabel Díaz Ayuso, que desmintió la versión que se dio desde el gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Lo que deduce la UCO es que a partir de una cronología de mensajes, el fiscal ha tenido ese papel preeminente, porque de momento no tiene más pruebas más allá de la cronología. Ahora quiere mirar también dentro del ordenador de García Ortiz, del fiscal general del Estado. Sí, es la segunda parte de la diligencia que tiene que hacer la UCO. Primero, este informe sobre el registro a la fiscal jefe de Madrid, y ahora queda el segundo, que es el registro al fiscal general del Estado, que recordemos, se llevaron tablets, 2 teléfonos móviles, el contenido de su correo electrónico, con lo cual hay que esperar a ese segundo informe que ya será definitivo. De momento lo que tenemos es esa participación preeminente de Álvaro García Ortiz para que se filtrara primero la denuncia contra el novio de Ayuso por fraude fiscal y después el contenido del correo que desmentía el bulo del entorno de Díaz Ayuso de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador. Esta es la principal conclusión del primer informe, que ha analizado esas comunicaciones de Pilar Rodríguez, fiscal jefa de Madrid, que está encausada junto al fiscal general en el Supremo. No hay pruebas, decíamos, pero los agentes infieren que filtra Fiscalía General porque reclaman, según viene en esas comunicaciones, el 8 de marzo la denuncia de González Amador, y de los mensajes que envía la propia Rodríguez a otros fiscales se deduce que querían filtrar la noticia, que se publicó 4 días después por parte del diario.es. Y sobre la confesión del fraude fiscal del novio de Ayuso, señalan que García Ortiz recibió la cadena de mails la noche del 13 de marzo y que 2 horas después la noticia estaba en la SER. Y Ángels, este es el verdadero objeto de la investigación, este correo electrónico, y no la denuncia que se conoció días antes. Fuentes de la Fiscalía consideran que el informe no aporta ninguna prueba, que el fiscal general no se plantea dimitir, y recuerdan que tanto la denuncia como ese correo estaba en manos de decenas de personas muchos días antes de que se publicara. Entonces, que el fiscal haya tenido un papel preeminente es una conclusión, una deducción a partir de la cronología, sin aportar pruebas que lo señalen directamente. Y lo que yo no sé si es en los informes de la UCO habitualmente se sacan este tipo de conclusiones o habitualmente lo que hacen es presentar los hechos. Lo normal en los informes de la Guardia Civil es presentar los hechos, relatar, hacer una cronología de los hechos en función del mandato que le haya atribuido el juez instructor. En este caso, todos los informes de la Guardia Civil, todos los informes de la UCO acaban con una serie de conclusiones que ellos, bueno, pues infieren en base al material analizado. Pero, como bien dice la Fiscalía, esas conclusiones a quien le corresponde sacarlas es al juez. Lo que debe de hacer la Guardia Civil o la policía cuando actúan en mandato de policía judicial es recoger los hechos respecto del material que han analizado. Aún así se cuidan muy mucho. Ya al inicio dicen que que esta es el primer informe. La UCO ya empieza a utilizar este recurso de al inicio de sus informes, decir, bueno, esto es un informe con las conclusiones que hemos sacado en base al material analizado, lo que no quiere decir que sea la verdad absoluta respecto de todo. Y este mensaje
que suele encabezar desde hace unos meses los informes de la UCO, Ángel, se debe precisamente a eso, a las críticas que ha recibido la UCO por informes en casos de investigación complejos como estamos ante en este caso. Pues Pedro, gracias. A vosotros. Y antes Ana nos contaba la reacción del Partido Socialista, la reacción de Ferraz ante ese movimiento de Lobato, que insistimos, va a comparecer ahora a las 9:30 de la mañana. Reacción también, Ana Fernández Vila, con el nuevo informe de la UCO. De momento se mantienen en que el fiscal general del Estado no tiene por qué dimitir. Sí, eso es. Ahora mismo lo que nos dicen en Moncloa es que el fiscal general del Estado tiene toda su confianza. Por supuesto, nos aseguraban ayer desde la Moncloa, y también el ministro Ángel Víctor Torres, en la comparecencia que hizo ayer, quiso defender la actuación del fiscal general. Hubo una información objetivamente falsa por parte del director del gabinete de la Comunidad de Madrid. El fiscal general del Estado lo que hizo fue decir que eso era un bulo. Así que se afana el Gobierno por respaldar al fiscal general del Estado mientras lidian con este nuevo frente que se les ha abierto con ese informe de la Guardia Civil que explicaba Pedro. Recordemos que el Ejecutivo siempre ha denunciado que lo que hay detrás de este caso contra el fiscal general del Estado es una persecución y creen que quedará en nada. Ahí hay cierre de filas, igual que en el otro frente judicial que también con el que están lidiando también, ¿no?, que comentábamos antes, del caso Koldo. Tras esas acusaciones de Aldama, ahí también el Gobierno está volcado en defender que todo es completamente falso. Gracias, Ana. A vosotros. Cristina, papel preeminente del fiscal, aunque es verdad, como nos contaba nuestro compañero, que no se aportan pruebas sobre eso. Vamos a ver, yo no minimizo un caso en el que el fiscal general del Estado esté imputado. Y creo que sí, que debería haber dimitido precisamente por representar a la institución que representa. Él ya dijo que asumía en primera persona todo aquello, es decir, que el informe de la UCO en ese sentido creo que no aporta nada. Pero como una reflexión general en torno a los informes de la UCO, tenemos a veces la costumbre, ya me lo habéis escuchado más veces, de considerar que un informe de la UCO es una cosa demostrada, juzgada y condenada. Y no es así. Es un elemento probatorio del juez y ni exculpa ni inculpa los informes de la UCO. ¿Qué ocurre? Que los informes de la UCO muchas veces los analiza la clase política en función de si les beneficia o les perjudica a ellos o a su adversario. Y no, es un elemento probatorio importante que tendrá el juez, pero al final el informe de la UCO no es el que determina el destino de una instrucción. Creo que esto hay que dejarlo claro para todos los casos, incluso cuando dice la UCO que no hay nada, cuando dice que alguien es súper culpable, incluso el famoso informe de la UCO del caso Koldo, que tiene una enorme carga, que podríamos pensar una enorme carga probatoria, ya decidirá el juez qué hay de verdad, qué no hay de verdad y cuál es el peso que tiene el informe de la UCO. La participación preeminente, es una expresión que está muy bien para los titulares, pero el propio fiscal dijo que sí, que él asumía en primera persona todo aquello de que se sacó un fiscal del fútbol, pásame los correos y aquella información que finalmente fue conocida por los medios de comunicación. Dicho esto, yo creo que el fiscal, independientemente de que luego el caso quede en nada, no sería la primera vez que alguien dimite para poder precisamente defenderse sin perjudicar a la institución que representa, y creo que debería haber dimitido. José Miguel. Bueno, matizar que el fiscal general del Estado no es que se hiciera responsable de todo. Se hizo responsable de la nota de prensa. Se habló de la nota. Eso es, en ningún caso de la filtración. La nota de prensa no está sometida a ningún tipo de polémica. No, pero es lo que se le ha abierto, está imputado por supuesta revelación de secretos, pero no por a través de la nota de prensa. No, por la nota de prensa no, es por la filtración supuesta a los que medios. Se le achaca por la nota de prensa. No hay ningún tipo de proceso que yo sepa, igual estoy equivocado, pero creo que no. Vamos a la a la filtración. Recordemos siempre que estamos hablando de que se está buscando quién filtró la verdad. Estamos hablando de que el proceso, el derecho, implica que había una negociación entre el novio de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía para ver si había un acuerdo o no de resolución del conflicto que había sobre los hechos, el posible delito acaecido. El Partido Popular de Madrid informa erróneamente y falsamente que el gobierno persigue al novio de Díaz Ayuso y se filtra
primero se hace una nota de prensa completamente legal y correcta en la que se dice que no es verdad, y para reafirmarla aparece una filtración. Por tanto, lo que se filtra es la verdad, que por supuesto, si alguien lo ha hecho irregularmente, y es lo que se está investigando ahora, pues tendrá que asumir las responsabilidades. El fiscal general del Estado insiste en que él no fue de ninguna manera. Ahora ya van a mirar los teléfonos, con lo cual tampoco tenemos mucho agobio. Lo vamos a saber evidentemente de inmediato. Lo que resulta raro, es verdad, es esta utilización del término preeminente, cuando hemos visto, y hemos citado diferentes casos. Hemos visto el caso de Yolanda Gómez, donde la UCO dijo no hemos encontrado ninguna irregularidad. De Begoña Gómez. Perdón, ¿qué he dicho? Yolanda Gómez. O sea, soy una mezcla. Sí, de Begoña Gómez, perdón. Y hemos visto el caso Coldo, donde vienen especificados hechos concretos que, por supuesto, será un juez el que dictamine si es delito o no, pero son hechos concretos manifiestamente irregulares o que dan a entender que ahí, desde luego, hay problemas. Por tanto, aquí nos movemos ahora en un momento o en una definición de lenguaje extraño, preeminente. ¿Qué significa preeminente? Significa que estás por encima de... Entonces, que por encima de los hechos acaecidos está la figura del fiscal general del Estado. Tampoco hace falta ser un investigador muy avezado para darse cuenta que efectivamente sobre una filtración que pudiera salir de la Fiscalía General del Estado, el responsable es él. Yo creo que si es inocente, como él dice, insisto, el delito de haber filtrado la verdad, no tiene por qué dimitir, porque es que cargamos de valor declaraciones o frases que, volviendo a lo que decíamos antes, el tono, la música es tan elevada, el fiscal general del Estado está imputado, por tanto tiene que acabar su carrera política. Hablamos de que se ha filtrado la verdad y se está investigando quién ha utilizado un documento al que no se debería haber sacado. Vamos a ver quién ha sido. Un momento, que me voy a publicidad, porque si no me voy a publicidad y luego contestas tú, Cristina, y también Carlos. Solo una aclaración, como teníais ahí esa pequeña discrepancia sobre la nota de prensa, me recuerda Campos ahora que el juez Hurtado ya dejó claro que no había ningún delito en la emisión de la nota de prensa. En el abierto, Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez y José Miguel Contreras analizando ese informe de la UCO que habla de ese papel preeminente del fiscal general del Estado en la filtración que se está investigando. Ahora voy con vosotros dos, pero dejadme, porque estaba Marlaska, estaba el ministro del Interior en Televisión Española, y precisamente Silvia Enchorrondo le ha preguntado por la expresión que estábamos ahora, que era motivo de debate aquí en la mesa del Hoy por Hoy, ese papel preeminente, y eso dice Marlaska. No saquemos tampoco del contexto la palabra utilizada, puede ser más o menos afortunada. Yo creo que el informe habría que analizarlo en su conjunto. Yo no lo voy a analizar, pero analizarlo en su conjunto, pero no en una palabra que pueda ser, por lo que digo, más o menos afortunada, pero si lo vemos, tampoco está en negrita, ni tampoco es el título de un subapartado del informe, ni nada al respecto. Y vuelvo a decir, quien tiene que realizar la valoración de ese informe, concluir y acordar las diligencias que entienda precisas, si entiende precisas, diligencias complementarias, como acordó ayer, es la autoridad judicial, que dictó un auto ampliando la investigación en relación a unos concretos dispositivos. Carlos, y después voy contigo, Cristina, que quería responder. Bueno, comentaba Cristina que la UCO, y efectivamente, ni es culpa ni inculpa, pero cuando se pone en un informe oficial que se filtra posteriormente a los medios de comunicación, se dice la palabra preeminencia, se está prejuzgando. Estamos en una sociedad de la opinión pública y los informes de la UCO no son informes de inteligencia. Informes de inteligencia son los que hace, por ejemplo, el Servicio de Blanqueo de Capitales. No son informes de tipo cualitativo y no cuantitativo. Los informes de la UCO se los ordena el juez y lo que le pide es información que han podido obtener a través de las investigaciones que haya podido hacer la UCO. A mí me parece que está fuera de lugar ese tipo de adjetivos en un informe oficial. Teniendo en cuenta además que en España tenemos larga experiencia y desgraciada experiencia con informes filtrados desde la UCO o desde la UDEF. Aquí hemos tenido una policía patriótica que ha prejuzgado muchos comportamientos de la opinión pública para hacer daño a este gobierno o a otro gobierno. Es decir, por lo tanto, yo creo que debe cuidarse mucho la UCO de poner adjetivos, porque no son informes cualitativos, sino son informes cuantitativos. Simplemente, y son los jueces, y son los fiscales, y son las partes las que tienen que valorar ese tipo de informes. ¿Estamos de acuerdo, Carlos?
en que el informe de la UCO, no es fuera determinante y tiene que ser el juez. Diga lo que diga. En términos de opinión pública ya es determinante. En términos de opinión pública ya es determinante. No es la primera vez que llega a conclusiones, no sería la primera vez. Por eso yo creo que los informes de la UCO hay que relativizarlos. Es que estamos de acuerdo. No entiendo el tono de reproche que me diriges, porque entiendo que el informe de la UCO lo que hay que hacer es relativizarlos siempre. Cuando dice una cosa y su contraria. Cuando el informe dice una cosa y su contraria. Y también llegan a conclusiones muchas veces. No sería la primera vez que llega a conclusiones que luego incluso en el juicio se demuestra que son falsas. Muchísimas veces. Por eso no debe hacerlo. Y al final, han quedado en la memoria colectiva una serie de cuestiones que vino en un informe de la UCO que luego en sede judicial, durante el juicio, se demostró que no era así. La policía exactamente. Entonces yo soy la primera que dice, ojo con los informes de la UCO, de elevarlos a categoría de cosa juzgada y comprobada, porque efectivamente tenemos esa tendencia y no es así. Yo, he oído aquí que claro, que es muy injusto que el fiscal general del Estado dimita porque pondría fin a su carrera política. Es que el fiscal general del Estado no tiene carrera política. No debe tener carrera política. ¿Quién ha dicho eso? Y la dimisión a veces es injusta porque puede ser que el caso termine en nada. Yo no sé en qué terminará el caso y a lo mejor sale culpado el fiscal general, pero creo que precisamente por ocupar la Fiscalía General del Estado, estar imputado, dejar que algunas decisiones sobre tu persona queden en manos de tus propios subordinados, me parece una posición incomodísima para todo el conjunto de la Fiscalía. ¿Pero quién ha dicho lo de la carrera política? Sí, lo de la carrera política sí se ha comentado aquí, de que sería injusto poner fin a su carrera. No es una carrera política, en todo caso es una carrera judicial. Pero hoy no lo ha dicho nadie esto. Bueno, yo creo que no, pero di quién lo ha dicho, porque a lo mejor lo he dicho yo, Tú, sí. Claro. No, yo no lo he dicho en absoluto, su carrera política, no creo haberlo dicho, y si lo he dicho llevas igual que razón. Antes has dicho Yolanda Gómez. Exacto, o sea que si he dicho, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que hay una serie de hechos que se tienen que juzgar y una vez que se juzguen, que se vea las consecuencias que puede tener. Hasta ahí de acuerdo, todos, entiendo. Y a partir de ahí luego hay otra valoración aparte, que es si él se considera completamente inocente de que lo ha hecho, pues bueno, tiene perfectamente también la posibilidad de decir, considero que no debo dimitir. Yo lo entiendo. Por encima de todo esto, el principio fundamental, que no olvidemos que estamos hablando, porque es muy trascendente la importancia al final de lo que se está juzgando. Y aquí estamos metidos en un proceso complicadísimo, liadísimo, por determinar quién ha sido en España el que filtró la verdad sobre el caso del novio de Ayuso. Esto es lo que estamos discutiendo y estamos viendo a ver a quién se castiga. Y hay una cosa que en este país, y tú hablabas antes de los medios de comunicación y las filtraciones, y decía Cristina que es nuestra obligación, es verdad que muchas de ellas son de parte, nunca se ha investigado tanto una filtración, o nunca se ha hablado tanto de una filtración. La política cada vez tiene más que ver con el famoso gol en las gaunas, con el deportivo. Es decir, que una publicación como ABC, legítimamente, y en información acreditada, porque era cierta, saca ayer a las primeras horas de la mañana, sale el periódico, y pocas horas después un magistrado del Tribunal Supremo llama a declarar a uno que aparece en una información, es hacer la política como carrusel deportivo, en tiempo real. Es decir, es una auténtica barbaridad. Es decir, yo creo que antes de llamar a declarar el magistrado instructor del Supremo al señor Lobato, tiene que verificar si la noticia publicada por la ABC es cierta o no es cierta, y llamar a los periodistas que han publicado la noticia, desde sentido común. Pero entonces el magistrado del Supremo se cree a pie juntilla lo que dice la ABC y le llama a declarar al señor Lobato. ¿No sería al revés? Primero decir a los periodistas, es cierto lo que usted no le pide revelar las fuentes. Está diciendo si tiene acreditado que realmente esa noticia es cierta y luego llama, si es necesario, al señor Lobato. Pero es que estamos haciendo la política en tiempo real y es un desastre en términos democráticos y en términos judiciales. Es una auténtica barbaridad. Vamos con el otro asunto que también tiene inquieto al Partido Socialista en vísperas de su congreso, que es el caso Aldama. Primero, me cuentan ahora que el PSOE ha solicitado su personación en las causas abiertas en la Audiencia Nacional, específicamente los juzgados centrales de instrucción número 2 y número 5 en relación con el caso de las mascarillas y el caso hidrocarburos. Y es que continúa el reguero de declaraciones. Ya saben que ayer empezaron a declarar algunos de los socios de Víctor de Aldama. Y hoy Miguel Ángel Campos, buenos días.
Hola, buenos días, Sánchez. Ayer 3 de sus colegas, que fueron los que fueron a declarar, no quisieron decir nada, pero ahora en un rato, a las 10, sabremos si estos dos revelan, los dos que declaran hoy, revelan algo nuevo. De momento, de todas formas, no tenemos noticia, y eso me parece importante porque te lo preguntaba el otro día, en qué forma tenía que presentar las pruebas de lo que dijo Aldama. Me contaste cómo podía hacerlo. ¿Tenemos noticia de que haya presentado estas pruebas? Nada, han pasado ya 5 días desde que Víctor de Aldama logró la libertad y aún no ha cumplido su promesa de presentar pruebas de su confesión sobre esas relaciones con Sánchez, reuniones con ministros o supuestos pagos a otras personalidades que eran desconocidos hasta la fecha y de los que hasta el momento, Ángels, no ha aparecido rastro alguno en el sumario. Como decías, hoy 3 colaboradores directos de Víctor de Aldama comparecen esta mañana a partir de las 10 como imputados ante el juez Ismael Moreno por blanqueo y cohecho. Se trata de uno de los autodenominados mosqueteros del corruptor, Ignacio Díaz, de su socio Javier Serrano y de su secretaria Piedad Losada, que pasa por ser la albacea de sus secretos. Ella puede aportar luz sobre los movimientos, relaciones y negocios del corruptor. Veremos si lo hacen finalmente o si callan, como hicieron ayer los otros mosqueteros que estaban citados ante el juez. Y de Aldama, de todas formas, no ha aportado las pruebas que sepamos y tampoco ha hablado más, ¿no? Habló cuando salió de la cárcel automáticamente después de haber hecho la declaración, que salió del coche para decir eso, aportaré las pruebas. No ha vuelto a aparecer en público tampoco. No ha vuelto a aparecer en público y tampoco ha presentado prueba alguna. Están esperando desde el Juzgado 2 de la Audiencia Nacional pues que presente efectivamente esas pruebas que dijo que iba a presentar y que hasta el momento pues no lo ha hecho efectivo ese movimiento. Pues Campos, no, gracias. Espérate, no te vayas muy lejos, que luego quiero volver a preguntarte otra cosa. Espérate, que quiero preguntar a los analistas de esta mañana, Carlos, por Aldama, por sus declaraciones, por no haber aportado todavía ninguna prueba, pero señalando que la trama corrupta ya no se queda reducida solo a Koldo y Ábalos, sino que se extiende. Bueno, yo creo que confirma lo que estábamos comentando anteriormente, es decir, el magistrado instructor del Tribunal Supremo se crea Pierre Juntillas una información que efectivamente es cierta. Sí, pero yo creo que él tiene que hacer su obligación es llamar a declarar a los periodistas para simplemente acrediten que efectivamente están en condiciones de haber publicado eso. Pues esto es exactamente lo mismo, es decir, se ha puesto en libertad al señor Aldama sin que haya acreditado las pruebas que dice tener. A mí me parece que la exigencia al fiscal anticorrupción es decir, cuando me dé usted las pruebas, pues entonces le pongo en libertad si es necesario. Pero que antes me parece que estamos haciendo un flaco sabor a la justicia permanentemente, y los propios jueces, los propios fiscales, con ese tipo de comportamientos. Cuando usted presente la documentación que acredite las denuncias que está haciendo, le pongo en libertad, pero no antes. José Miguel. Sí, efectivamente, yo creo que Carlos lo ha explicado muy bien. Hay dos cuestiones diferentes. Una, la puesta en libertad un poco extraña a cambio de hacer una serie de declaraciones, ya lo has explicado, y dos, las revelaciones que en sí plantea y sobre las cuales queda la enorme duda de cuáles son las pruebas. Aquí hay un trasfondo evidente, que por otro lado las declaraciones tampoco cambian la situación. El llamado caso Koldo o caso Ábalos es un caso de una seriedad indiscutible, tanto políticamente y particularmente en un gobierno que había hecho de la corrupción una de sus banderas, que llegó al poder después de una moción de censura derivado de los procesos de corrupción que invadían al Partido Popular, y por tanto es un tema de una trascendencia política extraordinaria. Las declaraciones estaban llenas de matices completamente extraños y absurdos, que iban hasta el dato de que el presidente de gobierno le quería conocer y que para conocerle le citó en la parte trasera de un teatro para hacerse una foto. En fin, no sé yo si ese es el procedimiento habitual que emplea el presidente de gobierno cuando quiere conocer y felicitar a alguien, que en realidad no aporta nada, más allá de contradecir supuestamente la idea de que no tiene relación directa e insinuar algo que por supuesto habrá que probar si es que existía algún tipo de connivencia directa más allá de las relaciones con Ábalos o con Koldo, que están más que demostradas, conocidas, y lo que hay que ver es el grado al que puede llegar de delito y que tendrá que verse más adelante. Estamos en lo mismo una y otra vez, que es esta especie de política bucle, que a partir de una historia empezamos a darle vueltas y quemamos, sobrequemamos y sobrequemamos, cuando en realidad estamos hablando de lo mismo, que no le
quito gravedad, al contrario, precisamente porque es grave, creo que habría que fijar el foco, determinar lo que hay y distinguir mucho lo que son pruebas de lo que son opiniones y abandonar esta especie de política predictiva que hemos hablado alguna vez en esta misma mesa, que es acabar juzgando lo que tú quieres que pase al final en lugar de analizar qué es lo que realmente está pasando. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez y José Miguel Contreras, estábamos en el análisis de las declaraciones de Víctor de Aldama, sobre las que no ha aportado ninguna prueba, a pesar de que cuando salió de la cárcel dijo voy a presentar pruebas, no las ha presentado todavía y aún así se fue puesto en libertad inmediatamente después de esa declaración. Cristina, que no habías hablado tú. No, que efectivamente, había un pacto con la Fiscalía y desde el momento en que él pide declarar voluntariamente se interpreta que hay un pacto con la Fiscalía. Claro, lo que pasa es que fue casi un pacto exprés porque esa misma noche salió en libertad. ¿Hasta qué punto la Fiscalía puede aceptar un pacto si no le presentan pruebas? Esa es la cuestión, ¿no? A mí me resulta muy llamativo. Hay que tener en cuenta que Aldama no solo vino a reconocer los hechos por los que está imputado, sino que se inculpó en nuevos hechos, ¿no? En nuevos delitos, incluso en el pago de mordidas, que a mí me parece que eso es imposible de demostrar. Tú dices, bueno, pagué 15.000 euros a tal o cual y eso precisamente posiblemente sea la parte, digamos, más indemostrable de su declaración. Pero a mí me cuesta pensar que la Fiscalía va a aceptar un acuerdo con un abogado, un gran abogado penalista que es experto en acuerdos con la Fiscalía, sin que pueda presentar ninguna prueba. E incluso se llegaba a apuntar la posibilidad por algunos colegas que hacen información de tribunales de que la Fiscalía ya tuviera algunas de esas pruebas de lo que declaró Víctor de Aldama la semana pasada. En todo caso, bueno, habrá que ver cómo evoluciona. No hay nuevas pruebas. Hablaba incluso de una segunda declaración donde podía ampliar su relato, por ejemplo, sobre Begoña Gómez, pero todo eso ha quedado en suspenso. Y bueno, y es imprescindible que Víctor de Aldama demuestre acusaciones gravísimas que hizo en algunos casos de cobros de mordidas. Otras cosas pueden ser más sencillas de demostrar. Pues si se reunió con Teresa Rivera para hablar de proyectos para la España vaciada, a lo mejor eso forma parte de la agenda oficial de la vicepresidenta, no lo sé, pero todas aquellas nombres nuevos, ¿no?, que él incluyó en su declaración, yo admito que a mí me resultó bastante sorprendente cuando habló pues de Santos Cerdán, cuando habló del jefe de gabinete de María Jesús Montero o cuando habló de la propia Teresa Rivera. Sí, no, solo que antes le he dicho a Cristina, debo tener un día un poco pesada y ella me decía que he hablado de la carrera política del fiscal y llevaba razón ella, plenamente me dicen, quería decir su carrera profesional, entendiendo al prestigio de un fiscal, en qué medida asumir una responsabilidad de ese tipo y le podía afectar. Llevaba toda la razón, creo que, Cristina, y bueno, sobre el debate yo creo que esa responsabilidad debería haberla asumido independientemente de que su caso luego quede en nada. Pero bueno, esto es un concepto sobre las responsabilidades que debe asumir alguien que representa una institución muy importante del Estado. Sí, pasa que si existiera la fórmula de me aparto mientras está la investigación y luego vuelvo. Quiero de todas maneras, yo es que me acuerdo que en su momento hablamos de esto. De todas maneras, sin ser equiparable, pero quiero recordar que Ábalos se le aparta ni siquiera cuando está sin estar imputado siquiera, ojo, porque se entiende que, hombre, que todo apunta y que la cosa pinta mal. Se puede defender perfectamente que son casos completamente distintos, pero una imputación, tener un fiscal general del Estado imputado, a mí me parece institucionalmente muy difícil de justificar. La clave está en lo que tú dices, la diferencia está en que en el caso Ábalos parecía de manera extendida que sí que había algo detrás, como efectivamente se ha comprobado. Ya desde el momento de su cese había ruido por todos los medios y en todas partes de que era un personaje con comportamientos, en aquel momento no se sabía delictivos, pero sí complicados, y en el caso del fiscal general del Estado hay una convicción y una manifestación por él, por su parte, rotunda de que no ha participado. Entiendo perfectamente lo que dices y estamos no ante una certeza, sino ante una cuestión opinable de si debería o no dimitir en esa parte del proceso, ¿no? Sí, tiempo medio segundo con el tema de Aldama. Me parece muy importante la decisión que tomó la Fiscalía Anticorrupción. ¿Os acordáis que cuando se inició el procedimiento contra el fiscal general del Estado, uno de los argumentos que dio Álvaro García Ortiz para sacar el comunicado es que la obligación del Estatuto Fiscal es decir a la opinión pública
la verdad de las cosas y que haya transparencia con la opinión pública. A mí me parece, sí es cierto que se ha llegado a ese pacto que desconocemos, digamos, su contenido con el señor Aldama. La Fiscalía Anticorrupción tiene la obligación ante la opinión pública también de decir a qué tipo de pacto se ha llegado y qué es lo que, digamos, ha contado el señor Aldama, porque estamos hablando no es un asunto particular menor, es un asunto que afecta al presidente del gobierno, nada menos. Es decir, por lo tanto, yo creo que tiene la obligación la Fiscalía Anticorrupción, simplemente por coherencia con lo que dijo en su día el fiscal general del Estado. El estatuto fiscal obliga a ser transparentes a la opinión pública. Eso afecta también a la Fiscalía Anticorrupción. Y quiero comentar con vosotros una última cosa, si es que en este tiempo, hasta que termine el abierto, no comparece todavía Juan Lobato. Estaba prevista esa comparecencia para las 9:30, son las 9:44 de la mañana, las 8:44 en Canarias, y de momento están ahí todos los periodistas en la Asamblea de Madrid a la espera que comparezca, con la gran incógnita de qué va a pasar. Recordemos que el viernes empieza ese comité federal, va a dimitir, qué va a hacer Lobato, qué va a contar en esa comparecencia, pero mientras tanto yo quisiera que escucharais y que escucharan los oyentes, si no lo han hecho todavía, al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. A lo mejor les suena el nombre porque es un juez que instruyó casos tan importantes o tan mediáticos como el caso Lezo o la trama púnica. El juez daba ayer una conferencia ante abogados, juristas, directivos, y en ella entró a valorar la gestión de la exministra de Igualdad, Irene Montero, al analizar la ley del solo sí es sí, y dijo esto. De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo a cambiar, nos intentaron explicar qué es consentir a un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y el expreso y el consentimiento tácito y las actuaciones consecuentes y los actos consecuentes y mil cosas que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona y nos podrá dar clases a los demás. Algo que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona. Bueno, la teoría del juez viene de otra valoración que ofreció a la Sala. Está sobre la legitimidad del actual gobierno. Como son partidos perdedores, le dieron a Podemos ese espacio, y de ahí que llegue al poder una cajera. Yo entiendo que cuando eres el quinto partido político que ha perdido las elecciones y tienes 4 gatos, pero los necesita el segundo partido que ha perdido las elecciones para pasar en número de integrantes al primer partido que ha ganado las elecciones, y por lo tanto tu legitimidad es bastante más menor que si hubieras ganado las elecciones, que no las has ganado. Pero ya cuando eres el quinto y tienes que formar parte de una coalición de gobierno y el gobierno te tiene que dejar lo que llamábamos en el colegio las asignaturas Marías para ti, las importantes para mí. No sé si se han creído muy importantes, pero es lo que les hicieron. Bueno, y en otro momento de la conferencia le aconseja al público, que insisto, son abogados, juristas, que si alguno de sus clientes se confiesa culpable, siempre pueden decir: no me voy a confesar culpable, voy a hacer un Begoña Gómez, etcétera. Tienes derecho a no confesarte culpable. Son palabras en una conferencia del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Que Campos, ¿cuál es el perfil de este juez? Bueno, Eloy Velasco tiene 61 años, es en la actualidad magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Natural de Bilbao y miembro de la Asociación Francisco de Vitoria, fue destinado a Valencia en sus inicios como juez a principios de los 90 y allí fue fichado por Eduardo Zaplana como director general de Justicia Autonómico del PP, cargo que ocupó entre 1995 y 2003. Una mala experiencia, según ha confesado siempre a su entorno cercano. Regresó a la carrera judicial y entró en la Audiencia Nacional, donde ocupó la plaza del juzgado número 6. Allí se encargó de causas contra el terrorismo etarra, defensa de la justicia universal, y se convirtió en azote del PP con procedimientos como la Operación Púnica, encarcelando al secretario general madrileño, Carlos Granados, o proponiendo el procesamiento del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. También ejecutó y desarrolló la Operación Lezo, donde llevó a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Coincidiendo con el punto álgido de ambas causas, en 2017 fue removido y sustituido en el juzgado 6 por Manuel García Castellón. En ocasiones ceñudo en las formas y sin filtros, Eloy Velasco no ha tenido pocos problemas por expresar sus opiniones en actos públicos y conferencias, como ya le sucediera con Ruiz Gallardón y el aborto. El intento de ridiculización ahora de Irene Montero es un exceso inexcusable más de un magistrado que debería guardar las formas, lamentan sus compañeros en la Audiencia Nacional. Campos, gracias. Vamos a aparecer ya en imagen a Juan Lobato en la Asamblea de Madrid, a punto de empezar esta comparecencia en la que vamos a ver qué es lo que cuenta. Está llamado a declarar como testigo el viernes por la mañana y
y es el mismo día que empieza ese Congreso del Partido Socialista, Congreso Federal. Vamos a escucharle. Pues si os parece, comenzamos. Oye, muchas gracias lo primero por acompañaros esta mañana aquí en la Asamblea de Madrid en una comparecencia a la que os he convocado, ciertamente porque estoy preocupado con, digamos, la reacción / linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. No la entiendo porque si lo que se me dijo esa mañana, cuando se me mandó la documentación, era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación según se me dijo. ¿Qué problema hay? Yo no veo ningún problema, al revés. Ahora, vista la reacción, como digo, de algunos dirigentes de mi partido, parece como si de alguna manera se dudara sobre la veracidad de lo que ahí se me dijo. Yo esto, desde luego, no lo contemplo. No contemplo que fuera falso lo que se me dijo, que fuera falso que el origen de esa documentación eran los medios de comunicación, porque esto sería bastante grave. Se refiere a la filtración. Y ya sabéis que tengo bien claro que la democracia y la ley está siempre por encima de los partidos políticos y los dirigentes del PSOE, como exigimos a otros partidos. Por lo tanto, no lo puedo contemplar, no contemplo que eso fuera falso, porque si el origen del documento hubiera sido distinto al que se me dijo, esto hubiera supuesto, además de que se me mintió, que eso es lo de menos, hubiera supuesto un intento de que fuera yo quien hiciera público ese documento con origen posiblemente irregular y con las consecuencias legales y políticas que eso hubiera tenido para mí y también para el Partido Socialista de Madrid. Al final es siempre la misma historia. Se intenta por parte de unos pocos que parezca que el malo es precisamente quien decide no hacer las cosas mal. Y ahora también quería hablar para quien desde la derecha, quien desde el Partido Popular ataca de una forma furibunda al PSOE constantemente. Isabel Díaz Ayuso, el Partido Popular de Madrid, el Partido Popular de España, que nos ataca constantemente, yo les quiero hoy también contestar. El PSOE no es una secta, ni es una agencia de colocación de amigos a los que proteger, como nos dicen desde la derecha, para nada. El PSOE es un partido democrático, es un partido con 145 años de historia, de honestidad, de sacrificio, de integridad. Un partido de militantes y de referentes políticos ejemplares. Y lo va a seguir siendo. Lo tengo claro. Muchas gracias. ¿Ya está? ¿Ya está? Pues dimite ni lo contrario. Pero, disculpadme. Es una comparecencia tipo Rubiales. Yo creo que en el camino desde su despacho Pero es que necesito que alguien explique qué es lo que... O sea, tampoco no ha dicho nada más que no dijera ayer. Ayer hizo una ronda por diferentes medios de comunicación que ya dio explicaciones. Es decir, yo creo que incluso ha dado menos explicaciones hoy que las que dio ayer, que dio ayer en diferentes medios de comunicación. Lo que ha salido es a decir, entiendo que es verdad lo que me contasteis a mí. Eso es un mensaje al partido, a la dirección del Partido Socialista y en concreto a la presidencia del gobierno. Es decir, él está diciendo, si lo que yo hice fue certificar lo que vosotros me dijisteis, si ahora hay tanto movimiento y tanto temblor, no será porque la información que me disteis a mí no sería falsa. Él ha salido. Es decir, yo me creí lo que me dijo. Está el problema, yo me creí donde me dijo lo que me dijo Moncloa, que esa filtración, esa documentación, como él dice, no salía de Moncloa, sino que salía de los medios de comunicación. Yo me lo creí. Eso es lo que ha venido a certificar hoy. Sí, pero bueno, ni el gobierno ni el Partido Socialista ha filtrado esta historia, ni conocía siquiera que existiera el acto de ir al notario a certificar el hecho. A los WhatsApps, que es lo que él lleva al notario, ¿no? Él se refiere en todo caso a eso, que es lo que él ha llevado ante el notario, y también a responder con omisiones a todas las voces que desde el Partido Socialista están pidiendo su dimisión. Pues lo que ha salido es a decir, yo no me doy por enterado. No sé. Bueno, pues... yo creo que tiene el tono de advertencia fundamentalmente. Dice, yo creí lo que me dijisteis. Si vosotros me engañasteis. A lo mejor hubiera sido interesante que hubiera aportado el acta notarial también. Claro, no sé, antes en una publicidad lo comentábamos, que hubiera sido... Si no, la acta notarial en cualquier caso la va a tener que aportar en el Supremo cuando declare. Y luego el reconocimiento de que dirigentes socialistas le han puesto la proa, hablando claramente, que decir, me parece que políticamente tiene su importancia. Y también que va a dar la batalla. O sea, que está dispuesto a dar la batalla.
dejan los tambores de sonar. Vamos a ir terminando ya el abierto. Están aquí Pepe Rubio y Sergio Castro. Buenos días. ¿Qué tal? Muy Habéis buenas. tenido suerte de la brevedad de Lobato, porque estabais ahí en la cuerda floja. Estaba Vale, porque sí, estabais sí. en la cuerda floja. A él y le gusta. Os ha dado vida Lobato, ¿eh? A él le gusta el avance. Y ha dicho, para ellos el protagonismo. No quería interrumpir este momento. Se nota vuestro papel preeminente exacto, en este programa. Correcto, gracias por agradecerlo. Aitana Castaño y Nacho Carretero van a volver a hacer lo que ya hicimos hace un tiempo con Rodrigo Sorogoyen. Sí. Nos gusta saber de él, le trajimos hace una temporada y pico para que nos contase que era Antidisturbios, una de las mejores series. Hace más tiempo este de eso. país. De hecho, Más Aitana tiempo. Castaño todavía no estaba con nosotros. Lo he pensado ahora. Pero el comando y la sección sí. Sí. Ahora los traemos con Aitana Nueva para que nos hable de la vida, los años nuevos, que son la vida de una misma pareja contada en las últimas 10 nocheviejas de su vida. Algo que es espectacular, salvo en el caso de Sastre, Pepe y yo, que trabajamos el 1 de enero de hace muchos años. Pues podéis pasar la noche vieja juntos. Sí, Bueno, pero no nos pasa nada. Ahora se lo comento a Sorogoyen cuando venga, porque a lo mejor sois el germen de una nueva serie. Genial, Vale. perfecto. Mis experiencias. Viene Pepa, la tata del Cádiz, 78 años y seguidora furibunda del Cádiz Club de Fútbol. Es una más de la alineación, es decir, permanente, ¿no? Y Eduardo Barba, en meterse en un jardín, hoy vamos a probar la mermelada del madroño. Un madroño que tenemos ahí que ya tiene los frutitos, pues una compañera, Cristina Pareja, ha hecho mermelada y la vamos a probar. El año pasado la hizo de Kumquat. El de Kumquat, pues madroño que prácticamente nunca se ha hecho. Semillero, vamos a hablar de semilleros de árboles que se plantaron hace un año ahí en la terraza. Y si da tiempo, y si no la semana que viene, plantas que tienen hojas de varios colores. Con Martín Bianchi cerramos el magazine. Vamos a hablar, entre otras cosas, del retrato que se va a conocer hoy a la 1 de Felipe y de Leticia, realizado por Ani Leibovich, o también lo que sabemos del testamento de Isabel Pantoja, que lo ha cambiado. Es que te pido brevedad porque hay alguien que se ha olvidado de dar el teléfono. 900-100-800 para que Eduardo Barba responda a las dudas y a las cuestiones que tienen. Que lo daría Lobato. No, es que está viniendo para acá, no ha llegado a tiempo. 900-100-800 para que le consulten a Eduardo Barba lo que quieran sobre sus plantas, sus árboles, sus jardines, sus macetas. Y yo despido aquí Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez, José Miguel Contreras. Hasta la semana que viene. Adiós. La semana que viene, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.